Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Las primarias para elegir el candidato de unidad en la oposición siguen en el limbo. Como muestra de esto, recién la plataforma unitaria aprobó 15 días más de prórroga para la postulación de los aspirantes a integrar la Comisión Nacional de Primarias. Eso implica que probablemente será después del 15 de octubre cuando se podría iniciar la selección de dichos integrantes, proceso que no será nada fácil ante las diferencias que existen en la oposición. Si acaso hay algo de rapidez, para finales de octubre o comienzos de noviembre estará designada y en funciones esta comisión organizadora. Todo esto implica que es muy probable que termine el 2022 y aún no haya una fecha para la realización de dichas primarias. El gran responsable de este enorme retraso es el G4, que viene jugando a alargar el proceso y cansar a los aspirantes, tratando finalmente de imponer un candidato de supuesto consenso. Es inaudito que mientras el país se empobrece y miles de venezolanos huyen por la frontera, el cogollo opositor sigue jugando de acuerdo con sus intereses y de espaldas a los intereses del país. Hoy converso con Antonio de la Cruz, experto petrolero y además amplio conocedor de la crisis venezolana. Ya regresamos. Hoy converso con Antonio de la Cruz, un amigo de la casa, experto petrolero, amplio conocedor sobre la situación venezolana y sobre la política de Estados Unidos hacia la crisis de nuestro país. Antonio, de nuevo, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Darwin, por estar en tu programa y con tu audiencia. Antonio, comencemos con la liberación sorpresiva de los narcosobrinos el pasado fin de semana. ¿Cuál es tu lectura de este hecho? Lo que ocurrió el fin de semana fue, tenemos que inscribirlo dentro de esa política de la Casa Blanca, concretamente, de buscar una solución política a la crisis venezolana. ¿En qué sentido? En mostrar buena voluntad para llevar a México, a Maduro, en términos de diseñar un cronograma electoral que permita tener unas elecciones presidenciales libres, justas y competitivas. ¿En qué sentido? Estas negociaciones, si bien es cierto, fueron por 7 estadounidenses, pero tienen un contenido político. No solamente lo podemos ver de la razón humanitaria, en la que estamos realmente seguros que tiene, porque los Estados Unidos, en ese sentido, tiene una política de rescatar o de traer a sus connacionales a su país cuando son captados sin una causa justa, sin que haya tenido un juicio justo para repatriarlos a su país. Y lo podemos ver, un ejemplo es la basquetbolista norteamericana que jugó con la selección y que ganaron medalla de oro en los últimos olímpicos, que jugaba en Moscú y fue capturada con una sustancia, unas lociones con cannabis que ella utiliza para sus dolores por basquetbolista, y que fue básicamente capturada porque, bueno, es una manera de poder Putin tener una capacidad de negociación. Y ahí se ve notablemente que eso sucede dentro del mundo de las relaciones que existen geopolíticamente entre Estados Unidos y el resto de los países. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si nosotros vemos la secuencia de que fue primero sacado de la lista OFAC, el sobrino de Cilia Flores, Pica Flores, y ahora le entregan a los 2 sobrinos, en ese sentido le están dando una satisfacción en términos de lo que la pareja presidencial venía persiguiendo desde hace muchos años,
que era poder rescatar a su sobrino, pero en un sentido de poder convencer de que si hay una buena intención por parte de los Estados Unidos de seguir en ese camino que lleve a Venezuela a esa solución de la salida electoral que está planteando la Casa Blanca, ¿ok? En ese sentido. Y creo que en ese sentido debemos inscribir esta solución que ocurrió el sábado pasado. No, hay algunos que la interpretan como una muestra de debilidad y hasta desde lealtad de la gestión Biden hacia Venezuela. ¿Qué opinas sobre eso? No creo que sea una deslealtad porque en términos de Estados Unidos es sus intereses. Y si vemos que son los intereses de Estados Unidos está actuando de acuerdo a su lógica y por lo tanto no hay tal deslealtad. La deslealtad la podemos ver en términos que no informó al gobierno interino. Nadie del gobierno interino sabía de esta operación, solamente Maduro. Pero a lo mejor consideraron que era lo mejor que había que hacer para poder garantizar el éxito de la operación. Pero sería la parte de deslealtad, si lo queremos ver en ese sentido, ¿no? Como pasó en marzo, que viajaron a Caracas a entrevistarse con Maduro y tampoco informaron al interinato sobre eso, ya que es el gobierno que ese es el gobierno que reconoce la administración Biden. Eso podríamos verlo desde esa perspectiva, pero desde la perspectiva interna de los Estados Unidos no hay una deslealtad. Ahora bien, ¿por qué los narcosobrinos y no Alex Saab, por ejemplo, que de pronto es una pieza de mayor valor para el régimen? Desde el punto de vista del régimen, es cierto, Alex Saab representa, por ser testaferro de Maduro, un personaje con mayor conocimiento de las actividades delictivas desde el punto de vista del manejo de la finanza y del dinero, del circuito del dinero, por actividades ilícitas. Sin embargo, para Cilia Flores, la prioridad uno era su familia. Ella lo planteó desde el inicio, desde el 2015, ella viene buscando esto. Entonces, cuando pones el nexo familiar contra el nexo de un que conoce el circuito de cómo manejan todos los flujos de dineros ilícitos, es una tarea que se puede posponer porque esto no ha terminado. Alex Saab no ha tenido el juicio. A Alex Saab le falta todavía una serie de sucesos que va a determinar si él primero es diplomático o no es diplomático. Eso es un juicio que se va a hacer en diciembre y ahí podría, si lo considera diplomático la justicia de los Estados Unidos, él ahí saldría libre de la cárcel. Y después de, si se inicia el juicio, eso va a tomar un tiempo. Y con sentencia firme, podría ser una pieza de canje también, como fue los sobrinos de Cilia Flores. Entonces, creo que si lo ves en conjunto, era prioridad primero salvar a la familia y Alex Saab estaría en la cola. Pudiera interpretarse, Antonio, de que el fondo de esta decisión del gobierno de Biden es tratar de llevar de nuevo al chavismo a la mesa de negociación. ¿Por qué te lo digo? Hace casi un año, a raíz de que se extradita a Alexa de Cabo Verde a Estados Unidos, el chavismo se levanta de la mesa de negociaciones en México, lo designa, ratifica que es un representante de su gestión ante la negociación. ¿Pudiera haber un canje ahí? No te doy a Alexa, pero te doy a los narcosobrinos y regresas a la negociación. Insisto que sí, que yo creo que la lógica que aplicó aquí la administración Biden es, te doy los sobrinos que son importantes para ti, mostrándote mi buena voluntad en términos que sí quiero buscar una solución política en Venezuela, para que vayas a México, logremos construir esa solución de un cronograma electoral que nos lleve a una elección, sea en el 23 o en el 24, y podamos salir de la gran crisis que hay en Venezuela. Yo creo que sí es una construcción y así es como se debería ver este hecho de los sobrinos de Cilia Flores. Ahora, Antonio, en tu último artículo hablas de un cambio, de la necesidad de un cambio en la estrategia para la liberación de Venezuela. ¿Pudieras explicarle a nuestra audiencia de qué se trata tu propuesta? Cuando vemos que Estados Unidos ve sus propios intereses, ¿verdad? Y toma una decisión de este calibre,
lo que tenemos que pensar, los que estamos buscando también una salida en Venezuela que habíamos visto en Estados Unidos como el que nos podía llevar a una solución, a restablecer la democracia en Venezuela por vía de la presión, por vía del uso de las herramientas que tienen y para poder llegar a México con una posición fuerte. Vemos que más bien vamos en una posición no tan fuerte a México, porque Maduro hoy tiene menos incentivos de ir a México que antes de la liberación de los civiles. Entonces, cuando digo tenemos que buscar replantearnos la salida, es en términos de cómo, teniendo en cuenta esto de los Estados Unidos, cómo incorporamos eso a una búsqueda de esa solución. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el reciente informe de la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela que pone nombre y apellido a la cadena de mando, y eso es importante porque eso ayuda a fortalecer el caso en la Corte Penal Internacional en La Haya. Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos en generar presión sobre la jueza mexicana que tiene el caso, ¿verdad? Y hay que hacerla con un sentido de generar presión en términos de presencia en La Haya, con grupos de presión que pidan la apertura, que generen con los gobiernos aliados, que pidan esa, porque es cierto, ese informe el PP lo iba a utilizar para pedirle a Sánchez, estoy hablando en España, una posición de declaración. Yo creo que no hay que dejar ya las presiones internas de los gobiernos que queremos que busquen y presionen a Maduro, y creo que hay que apuntar a donde sí hace daño a Maduro, por ejemplo, hacer esa presión en La Haya, seguir con la protesta social en Venezuela que le ha hecho daño. Recordemos cómo tuvo que retroceder en agosto con la protesta de los maestros. Tenemos que dejar ya de una vez por todas el que creemos que somos los únicos que podemos hacer un esfuerzo para enfrentar a Maduro, y tenemos que alinearnos todas las fuerzas que están contra Maduro. Hay que saltar ya ese puente, hay que cruzar ese puente, y sin importar en este momento de dónde vienen esos aliados, en términos que antes considerábamos que tenían algunas observaciones desde el punto de vista de mi perspectiva, y enfrentar como un solo bloque a Maduro, porque vuelvo a insistir, Maduro sale de esto fortalecido. Maduro hoy es un hombre mucho más fuerte dentro del mismo PSUV y dentro del mismo país, en la que si no vemos esto con el sentido real de lo que está ocurriendo, vamos a tener a Maduro para rato. Entonces tenemos que hacer una pausa. Te dejo un interrogante para el retorno. ¿Tiene la fuerza la oposición venezolana tal como está? Fragmentada, enfrentada, con escándalos de corrupción, ¿tiene la fortaleza para llevar al chavismo a la mesa de negociación y presionar? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores.
Antonio, antes de ir a la pauta, te dejaba una inquietud. ¿Tiene la oposición venezolana en la actualidad la fortaleza para obligar, para llevar al chavismo a una mesa de negociación? No la tiene. En este momento, la situación que tiene la oposición venezolana no tiene ese músculo, lo tiene es precisamente Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos además está en ese paquete, si lo queremos llamar, o la solución González, como le he llamado yo por Juan González. Pues esta es una solución de Juan González, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que es el que es el arquitecto de esta solución. Está el elemento económico que es Chevron. Chevron es algo que Maduro necesita que regrese a Venezuela para que vuelva a aumentarse la producción petrolera. Y Chevron está de acuerdo en regresar a Venezuela y hacer las inversiones necesarias para buscar ese levantamiento de la producción. En ese sentido, la Casa Blanca ha venido sosteniendo de que si no Maduro no va a México, la licencia para autorizar a Chevron de poder regresar a Venezuela a operar y a exportar crudo no va a lograrse. Entonces yo creo que aquí es una combinación, es la Casa Blanca la que tiene el músculo, donde esa oposición forma parte, pero no para obligar a Maduro, sino para hacer esa hoja de ruta, acordarla y poder ejecutarla una vez que se regrese a Venezuela. Entonces, es cierto, no hay el músculo en este momento y no lo va a tener por esas divisiones internas y eso de no estar unidos con un objetivo compartido. Pero Estados Unidos sería el artífice que le da el músculo a esa oposición para llevar a México a Maduro. Me salgo un poco de lo político y quiero ir un poco a lo petrolero, tomando en cuenta que tú eres experto en la materia. ¿Es Chevron la solución a la crisis en PDVSA? No es la solución, pero lo que pasa es que Chevron es la semilla para que los demás transnacionales regresen a Venezuela. ¿Qué Ya. ocurre? Al regresar Chevron, las demás bien y dicen, ok, si Chevron está, por lo que significa, Chevron es una de las 7 compañías o 5 compañías más importantes de petróleo del mundo, le da seguridad a otras y que van a empezar a ver que es posible ir a Venezuela. Por eso es que es tan importante, porque Chevron es la entrada, porque después van a venir otros y además alrededor de Chevron ya hay grupos de empresas petroleras de servicio que ya están montadas, que van a ir con Chevron para darle los servicios a Chevron. Es tal el punto que entiendo que Chevron ha pedido ya a PDVSA, de régimen Maduro, que las contratistas que van a estar aliadas a ellas en los servicios no pueden tener ninguna relación en el pasado con la PDVSA roja rojita. O sea, sí se ve que hay una arquitectura detrás que permite entrar a Chevron y que van a ir una serie de compañías a pesar de la inseguridad jurídica que existe, porque Chevron sería como mi garantía, mi carta de presentación para el resto de otras empresas internacionales. Te tengo otra pregunta en el ámbito petrolero. ¿Es recuperable la actual PDVSA o es preferible crear una empresa desde cero? Si pudiésemos, y sería, si Maduro, como lo ha hecho, que ha puesto el dólar como la moneda de circulación en Venezuela, la mejor solución para Venezuela hoy es dejar a PDVSA como una agencia de energía y, y crear una nueva empresa que le permita a Venezuela privatizar muchos de los campos petroleros con una nueva ley que habría que hacerla, porque la ley de hidrocarburos de Chávez no permite, sino solamente que PDVSA pueda explotar y vender el crudo. Entonces tendríamos que entrar en un esquema nuevo donde para poder volvernos a insertar en el mundo energético mundial, en este mundo de hoy, donde hay necesidades de aumentar producción con un concepto nuevo que permita tener las garantías y que regresen estas empresas que pues, tienen músculo financiero porque PDVSA no tiene como para poder aumentar la producción de petróleo de sí misma. Aumentar producción, hoy están más o menos unos 750 mil barriles de la producción venezolana y unos 500 mil en exportación. A 1 millón de barriles tú necesitas tener
unos 4.500 millones de dólares. Y si quieres llegar a eso, a ese sueño de 2 millones, necesitarías más de 30.000, 40.000 millones de dólares que PDVSA ni el país los tiene. Regresemos al ámbito político. Elecciones 2024. Pareciera que si no se reanudan las negociaciones en México y no se superan ciertos escollos que pudieran limitar la participación de la oposición, y vamos a mencionar dos: el poder electoral, que genere confianza, y segundo, las inhabilitaciones políticas. ¿Puede la oposición, en el caso de que no se reanuden esas negociaciones, acudir a ese proceso electoral? Una excelente pregunta, porque ¿qué ocurre? Si eso fuese a ocurrir, deberíamos estar ya conversando eso, pues eso toma tiempo. Correcto. El REP, montarlo con los 6 millones de venezolanos afuera, que no son todos los que votarían, pero de eso votarían por lo menos 4 millones. Si no se toma en cuenta en este momento, va a costar mucho. Y en ese sentido, ir a una elección, ¿verdad?, sin ir a México, como lo estás planteando, sin ir a México, va a hacer cuesta arriba. Y Maduro lo sabe. Pero ahí tenemos que incorporar, Darwin, el elemento de Petro, porque Petro también, en ese sentido, está buscando cómo normalizar esa relación con Venezuela y necesita un poder ejecutivo legitimado. Claro. Porque no puede seguir actuando con un poder ejecutivo que desconozcan las democracias occidentales. Entonces, yo creo que aquí se va a dar como un arreglo donde no tenemos todo y no habrá todo, y se presentará la comisión, la parte europea, ¿verdad?, la observación de la Comunidad Europea, que me imagino que regresará después del buen trabajo que hizo en la última ocasión, y buscarán un mecanismo para poder legitimar, porque ya Venezuela, para lo que está planteado hoy a nivel estratégico, necesita la legitimidad de origen del Ejecutivo. Para finalizar, ¿cuáles son los escenarios que visualizas en este ámbito de la crisis venezolana a corto y a mediano plazo? Veo un escenario de elecciones adelantadas en el 2023, porque favorece mucho a Maduro. Maduro está ya en campaña electoral. La oposición todavía no ha determinado si tiene un candidato único, lo está viendo. Mientras Maduro está pensando en días por los actos que él hace y lo va montando y va haciendo cada actividad mostrando que hay gestión, la oposición está pensando en meses que puedo tener una primaria para el próximo año, ¿verdad? Y eso los va a desubicar. Si Maduro juega la estrategia de adelantar, y sería un acuerdo que podría salir de México para poder acelerar la legitimidad de origen, la gente lo vería muy bien adelantar ese escenario para diciembre del 23, podría ser uno de ellos. El otro es 2024, pero el 2024 le da más opción a los factores de la oposición a ajustar todo su calendario y poder hacer más competitiva esa elección. Maduro no va a ir a ninguna elección que él tenga una probabilidad de perderla. Maduro, si va a una elección, es porque sabe que las va a ganar, porque Maduro sabe que él, si pierde el poder, él es un hombre que va a ser juzgado, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y debe darle, él sabe que tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza. Entonces, la situación es tal que vamos a tener una elección presidencial, y esa adelanto de elecciones, entiendo que están buscando hacerlas con gobernadores para obligar que la elección del gobernador amarre el voto presidencial y 2 años después hacer las elecciones de legislativas y de municipales. Entonces eso permitiría tener un empuje, y si no entendemos que es por eso digo, hay que replantearse la estrategia, nos podríamos volver a tener un luto muy fuerte en el 23 y no iríamos seguro a unas parlamentarias, y volveríamos a dejar el terreno libre por los próximos 6 años, desde el 24 hasta el 30, a las fuerzas que acompañan hoy a Maduro. Antonio, lamentablemente se agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Darwin, por la invitación y por estar en tu programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.